Hola estudiantes, nuevamente aquí compartiendo con ustedes un audiovisual más, en este caso referente a la unidad número 5, en el cual se está viendo las distribuciones de probabilidad conjunta bivariadas y algunas distribuciones de muestreo. En este caso vamos a ver los temas 5.3, opciones de muestreo, y la parte del teorema del límite central. A continuación vamos a hacer un recordatorio de lo que son los experimentos aleatorios, que es lo que hemos venido tratando. En este caso, un experimento cuyo resultado no se puede predecir, existiendo un conjunto de resultados posibles, es lo que se le denomina experimento aleatorio. Y una variable aleatoria o variable estocástica es una función que asigna un valor usualmente numérico al resultado de un experimento aleatorio. También recordando un poco uno de los temas o objetivos que tiene la estadística en general, ¿va? Y la población, la estadística y la probabilidad, que en este sentido el objetivo es de una población en general sacar conclusiones a través de una muestra. Por temas ya saben de que el estudiar toda una población conlleva un gasto de dinero excesivo, y además los tiempos que se tardaría en estar investigando una población completa, se prefiere una muestra representativa de esa población para disminuir costos y a la vez tiempos en los estudios, pero siempre teniendo un nivel de certeza o cometiendo un error pequeño en las posibles inferencias que se vayan a estar realizando. De la población, lo que se quiere conocer es una serie de parámetros, como por ejemplo la media poblacional de una variable aleatoria cualquiera que se esté en estudio, la proporción poblacional, que tiene que ver más con el sector que esté de acuerdo, o que tenga un padecimiento, o que cumpla tener una condición en particular. Con eso se puede estimar la proporción poblacional. En este caso de la población ya no serían estimaciones, serían valores de parámetros poblacionales ya fijos, o su varianza poblacional o desviación estándar poblacional. En el caso de la muestra, lo que se calculan cuando se está realizando un estudio, y con ello ya ese estudio depende de una muestra, ya lo que se está calculando son estadísticos, esos estadísticos muestrales, como el X barra, la proporción muestral o la varianza muestral o desviación estándar muestral, la S. Aquí tenemos denotado arriba los parámetros y abajo los estadísticos. Los parámetros ya son referentes a una población, y los estadísticos ya son referentes a una muestra en particular. Como definición, para tener una idea de por qué se le llama parámetro y por qué se le llama estadístico, tenemos unas definiciones para recordar. Un parámetro es una caracterización numérica de la distribución de una población, de manera que describe parcial o completamente la densidad de probabilidad de la característica de interés. Por ejemplo, en la distribución normal, nosotros podemos conocer que cierta característica de una población se puede distribuir de forma normal, conociendo los parámetros mu y sigma. Esos parámetros son los que se refiere en esta definición. Con el conocimiento de esos parámetros ya se puede describir totalmente la densidad de probabilidad de una distribución normal.
En cambio, una estadística es cualquier función de variables aleatorias que se observan en la muestra, de manera que esta función no puede contener cantidades desconocidas. Aquí un ejemplo puede ser la media muestral, la proporción muestral, la suma de variables aleatorias calculadas dentro de, o la suma de observaciones de distintas variables aleatorias y de observaciones que provienen de muestras particulares. Son ejemplos de las estadísticas, así como lo estábamos viendo en la imagen anterior. Aquí tenemos algunos estadísticos que calculan a través de una muestra y algunos parámetros que se calculan a través de la población. El objetivo de estos dos cálculos, calcular parámetros que provienen de una población o calcular estadísticos que provienen de una muestra, a pesar de que metodológicamente el procedimiento para su cálculo es el mismo, en cuanto a las fórmulas son las mismas, pero los parámetros en general son desconocidos en poblaciones, cualquier tipo de población, no siempre se logra estudiar la población completa. En cambio, con el cálculo de algunos estadísticos muestrales nos puede permitir determinar algunas estimaciones de los verdaderos valores de esas medidas, de esos parámetros. Con estos estadísticos podemos estimar, por ejemplo, con el valor de X barra, podemos hacer algunas estimaciones o algunas inferencias a través del parámetro poblacional de la MU, de la media poblacional. Uno de los propósitos que tiene el propósito de la estadística inferencial, el pasar de la muestra a la población, es, es esa generalización de las conclusiones que se puedan obtener, pero siempre teniendo en cuenta qué método se va a usar para hacer esa generalización y cómo medir el error asociado a esa generalización o a esa inferencia. El hecho de que de una media muestral pasemos a un parámetro poblacional, tenemos que tener siempre algunas limitaciones, que al provenir de una muestra aleatoria estamos teniendo no una certeza, no una certeza o algún valor seguro de que ese valor de la media es exactamente el valor de la media poblacional, el valor de la X barra de la muestra. Pero el objetivo siempre es tener medido ese criterio con el que estamos dando esa estimación, ya que generalmente se ocupan muestras aleatorias, con ellos se vienen algunos errores que se tienen en el muestreo al realizar un muestreo. Pero ese error también puede provenir un poco del azar, es lo que se trata de hacer con estos métodos aleatorios, siempre tratar de minimizarlos. Y así se puede ser posible el aplicar la teoría de probabilidades para medir la confiabilidad de esa inferencia que tenemos. Por ejemplo, la distribución muestral de la media, nosotros siempre podemos hacernos alguna pregunta. Aquí vamos a ver un poco de ese tema. Supongamos que en una población se seleccionan varias muestras aleatorias de tamaño n y que para cada una de esas muestras se calcula su media. Entonces podrían surgir varias preguntas. ¿Cuál es la distribución de esa X barra? Ya no estamos hablando de la variable aleatoria X, esa variable aleatoria que se está observando en la población, sino que ahora estamos haciendo de la población lo que estamos realizando es la extracción de varias muestras de tamaño n. Y ahora cada una de esas muestras se le puede estar calculando su media muestral y entonces esa media muestral ahora ya pasa a ser una variable aleatoria en estudio, a la cual se le quiere hacer algún tipo de teoría con respecto a la distribución de probabilidad que ella tiene. Por ejemplo, ¿cuál es la media de esa distribución X barra?
Es decir, cuál sería el valor esperado de la variable aleatoria X barra, cuál es su varianza, cuál es la varianza que puede estar asociado. Aquí podemos estar viendo un poco el ejemplo que les digo. Tenemos una población a la cual tenemos una característica de interés, la población completa, pero por cuestiones de costos y de tiempo no es posible siempre analizar toda esa población. Entonces podemos extraer algunas muestras de tamaño n. Aquí podemos extraer una primera muestra de tamaño n1, calcularle a esa muestra la media muestral de esa variable de interés. Tenemos un primer valor de la media muestral asociado a la primera muestra. Podemos repetir los elementos. Ya estudiamos a estos elementos la característica de interés, podemos devolverlos a la población y podemos repetir el procedimiento. Tenemos la población completa y volvemos a extraer una muestra. Esta muestra va a ser de N2. Tenemos una segunda muestra, a la cual a esta segunda muestra le calculamos su promedio. Por ejemplo, en este proceso lo que se quiere estimar es a la media de la población con X barra. Pero lo que estamos haciendo es reiteradamente un procedimiento de estar extrayendo muestras y calcularle su media muestral. Esto vendría siendo, al tener K muestras en el cual se ha realizado ese procedimiento, se tiene K muestras, entonces se van a contar con K valores distintos de X barra. Así podemos tener una distribución de probabilidades de esa media muestral. Aquí tenemos un vector de observaciones de X barras asociados a diferentes muestras, con lo cual podemos hacer uso de una distribución de probabilidades, pero ahora de la media muestral, que se define de la siguiente manera. La distribución muestral de una estadística es la distribución de probabilidades para los posibles valores de esa estadística. En este caso, la estadística que estamos estudiando es el X barra o la media muestral, que resulta cuando muestras aleatorias, que serían estas muestras aleatorias de tamaño n, aquí podemos suponer que todas estas muestras, estamos extrayendo muestras del mismo tamaño, se sacan repetidamente de la población. Aquí ya podemos tener la distribución muestral de esta estadística de X barra. Como primer teorema para esa estadística de X barra, podemos mencionar, supóngase que tiene una población de tamaño n. Aquí tenemos la población de tamaño n. Y se toman muestras de tamaño n sin reposición. Entonces podemos calcular el valor esperado de X barra sería igual a la media poblacional de X barra, que ese viene siendo igual a la media de la población en general. O sea que un primer teorema nos dice que el valor esperado de la variable aleatoria de X barra o la variable aleatoria media muestral, el valor esperado de esa estadística vendría siendo el mismo valor de la media población. Y la varianza de la estadística o sigma de esa estadística, la varianza, vendría siendo el factor n menos n de la población menos el n del tamaño de la muestra dividido entre n menos 1 por la desviación estándar poblacional sobre el tamaño de la muestra, donde estos valores son la varianza y la media de la población total respectiva. A este factor que está multiplicado con este segundo factor, que es la varianza poblacional sobre el tamaño de la muestra, a este factor se le denomina factor de corrección para poblaciones finitas. Ya lo vamos a ver más adelante a qué se refiere este término de poblaciones finitas. El teorema 2, supóngase que se tiene una población de tamaño n y se toman muestras de tamaño n con reposición.
Por ejemplo, lo que les mencionaba, de que tomábamos muestras de tamaño n y las regresamos a la población. Y podemos volver a repetir ese procedimiento de estar tomando muestras de tamaño n y regresando los elementos, lo estudiamos, le medimos la característica de interés a esa muestra que tomamos y lo regresamos a la población. Eso sería como que un muestreo con reposición. O si la población es infinita, o sea, una población demasiado grande, que es lo que se conoce como una población infinita. Entonces, el valor esperado de X barra va a cumplir las mismas condiciones que el teorema 1, que sería la media poblacional, pero su desviación estándar ya solo sería la varianza poblacional sobre el tamaño de la muestra. Ya estamos hablando de la varianza de X barra. Y siempre sigma y mu son la varianza y la media de la población total respectiva. Vamos a explicar un poco cómo se hace este procedimiento, que es lo que se ha estado mencionando aquí. Vamos a hacer un poco de simulación en R. Por ejemplo, podemos tener una variable aleatoria cualquiera, a lo cual se le puede simular de que estamos haciendo para un sector en específico. Tenemos n resultado, en este caso 2.500 elementos de la población. Este vendría siendo el 2.500, vendría siendo el n mayúscula, pero el parámetro que utiliza en esta función de simulación de valores aleatorios de una distribución uniforme. Y en este caso vamos a suponer de que la distribución de la que provienen esos datos no son valores aleatorios provenientes de una distribución normal, sino que vamos a suponer que en el intervalo de $366 a $1.680 vamos a tener salarios. Vamos a tener una muestra de 2.500 salarios distribuidos igualitariamente, por así decirlo. Van a tener la misma probabilidad o la misma frecuencia de ser extraídos en una muestra. Entonces vamos a tener una población de tamaño 2.500. Podemos correr este dato y podemos ver ese vector que se ha generado de 2.500 salarios. Aquí estamos contando salarios de que es bien equitativo el salario en una región. El salario de empleados que no tienen cargo de jefaturas, por así decirlo, podemos tomar esa condición. Aquí tenemos cómo se distribuyen los salarios en un vector de salarios de 2.500 individuos. A este vector le podemos calcular su media. Su media, según una distribución normal, ya sabemos qué valor va a ser. Va a ser el punto medio de estos valores. Entonces la media mu, que vendría siendo, simulando a que pertenece a una población, vendría siendo una media de $1.014 con 67 centavos. Esa sería la media poblacional mu. Y la desviación estándar de esa variable que es salario es $372. Esa sería la desviación estándar. Podemos ver el comportamiento que tiene la variable aleatoria de salario y vemos que para nada tiene una distribución normal, sino que como hemos estado simulando distribuciones uniformes, la frecuencia relativa por ahí anda, con valores casi parecidos, y solo los extremos son poco probables. Ahora, a este vector de salario podemos extraerle una muestra. Aquí vamos a suponer de que estamos extrayendo de los 2.500 salarios, estamos extrayendo 45 salarios. Una muestra de tamaño 45 sin reemplazo. Y mostramos
los elementos de la muestra. Y el procedimiento era: extraemos una muestra y le calculamos su media. En este caso la media sería de la variable de interés, que sería salario. Calculamos la media del salario en esta muestra y la podemos presentar. Aquí podemos presentar la primera media, que anda 950. Veamos, con respecto a la media poblacional, estamos con $1,014 y la primera media nos dice que esta muestra tiene un salario medio de $950. No está tan alejado el comportamiento de la población. Entonces vamos a hacer esto reiteradas veces, que en esta simulación vamos a extraer 30 muestras de tamaño 55 pertenecientes a esta población de salario. Entonces empezamos creando un vector vacío de ceros. Creamos un vector vacío de 30 elementos, vamos a extraer 30 muestras. Vamos a extraer 30 muestras, creamos un vector vacío donde vamos a estar almacenando los resultados de esas 30 muestras. Para el primer proceso le asignamos al primer valor. Ya hicimos una vez un procedimiento a esta población de 2.500 salarios, le extrajimos una muestra de 45 salarios y le calculamos su media. Esta media vamos a guardar en el primer elemento. Aquí la asignamos y ya podemos mostrar de que hemos guardado en el primer elemento su salario. Aquí podemos hacerle un redondeo a 2 decimales, pero lo vamos a dejar de esa forma. Ya tenemos aquí un primer elemento que se ha almacenado en ese vector de salario de 30 elementos. Pero como queremos 30 y ya solo hemos hecho una vez, para no estar corriendo esto 30 veces, mejor hacemos un bucle en el que se van a estar realizando este procedimiento reiteradas veces hasta completar el vector de 30 elementos. Se van a estar extrayendo 30 muestras y se les va a estar haciendo y a la misma vez almacenando en ese vector el promedio de cada una de esas muestras. Realizamos el procedimiento y ya tenemos completo el vector de 30 medias muestrales. Estas 30 medias muestrales son la media de la primera muestra, la media de la segunda muestra, y así hasta haber realizado 30 muestras, extraerle su media. Podemos ver el comportamiento que tiene ese vector. Vemos cómo cambió el comportamiento de una distribución uniforme, va cambiando por el tamaño de la muestra. Podemos ver de que ya va cambiando su forma de una manera acampanada. Es lo que se está realizando en el procedimiento. Lo otro que sería, ya para estar estudiando la distribución, esto estamos viendo la distribución de X-barra gráficamente, pero si queremos hacer una tabla de frecuencia como solíamos hacer, tenemos una librería que se llama Agricolae, que tiene una función que nos calcula la tabla de frecuencia de una manera más vistosa, más entendible. ¿Cómo solíamos calcularla? Donde teníamos los intervalos, el intervalo mínimo de cada valor, y vemos cómo se va distribuyendo los diferentes salarios en cada uno de los intervalos de interés. A este resultado aquí tenemos asociado el histograma y aquí tenemos la tabla de frecuencia para estudiar cómo se distribuye la distribución de probabilidades del vector de X barra o la variable aleatoria, ya hablando de X barra. X barra es lo que se está estudiando. Esta es la distribución de frecuencias de X barra. Analizamos cuál es la media de X barra. Y este procedimiento tiene que ser aproximada la media de media. El objetivo es de que va a ser una mejor aproximación del parámetro poblacional mu. Y el parámetro, este dato es la media del vector de X barra, la media de media, y este sería el mu de la población. Y ahí vemos
que ha sido extremadamente cerca, una diferencia entre el promedio del vector de media de $12 nada más del promedio de los salarios utilizando este método. Ahí tenemos la desviación estándar y según el uso de los teoremas podemos decir de que como estamos utilizando este método podemos calcular la desviación estándar de X barra para un tamaño de población n, que vamos a ver con el teorema central del límite de que dependiendo el tamaño de la muestra que estemos estudiando es cuán se va a cumplir esta condición. En este caso, si nosotros solo hemos estado realizando 30 muestras de esta población de 2.500 salarios, ¿cuántas posibles muestras de tamaño 30? Perdón, son 30 muestras que cada una de las muestras le hemos estado calculando de 45 salarios. ¿Cuántas muestras se pueden calcular de 45 elementos de una población de 2.500? Podemos hacer ese con la teoría combinatoria. Podemos realizarlo en cualquier calculadora o aquí lo vamos a hacer Excel. Tenemos el número de 500 de muestra de 2.500 elementos y queremos ver cuántas combinaciones de 45 elementos podemos realizar. Y vemos de que el número de muestras posibles es demasiado grande. Es demasiado grande. Entonces aquí la teoría dice de que si tomo todas las posibles muestras, no solo tomo 30, sino que tomo las posibles muestras que se pueden obtener, o sea, aumentando el tamaño de muestra, ya no pasar de solo 30 muestras, aumentar el tamaño de muestras que se puede obtener. Si yo realizo este procedimiento más veces, ya no solo 30, sino que a modo de casi llegar al resultado de todas las posibles muestras que se pueden extraer, la teoría dice que el promedio de ese vector de la distribución de medias muestrales vendría siendo igual al valor de la media poblacional. La media del vector de medias muestrales sería el mismo valor de la media poblacional. Y que la desviación estándar de la media muestral sería la desviación estándar de la población dividido entre raíz de n. O sea que la desviación del vector de medias muestrales sería menor que la desviación de la población en general. Si observamos el histograma que tenemos para este vector de medias, vemos dónde andan los valores máximos y mínimos. O sea que las medias muestrales anduvieron entre 900 y 1.150 dólares. Pero si vemos el vector de salarios original, sacamos su histograma de ese vector y vemos cómo anda el comportamiento, de que hay valores más extremos. La desviación del vector de medias es menor la desviación, según lo que estuvimos viendo en el histograma. Y eso que este histograma no proviene de una distribución uniforme, pero que aproximadamente, valga la redundancia, se aproxima a una distribución normal, la distribución de campana. Aquí podemos calcular. Y para eso vamos a hablar un poco del teorema central del límite. Vamos a resumir un poco esta distribución de la media muestral, que un poco de resumen. La distribución de la media muestral, entonces decimos que la distribución muestral de X barra es la distribución de probabilidad de todos los valores de la media muestral. Ahí estuvimos haciendo el cálculo de las posibles muestras que se pueden obtener. Y el valor esperado de la variable aleatoria X barra vendría a ser igual al valor a la media poblacional. O sea, el valor esperado de X barra va a ser igual al valor de la media poblacional. Aquí tenemos
En cuanto a su desviación estándar, analizamos dos situaciones. Ahora se definirá la desviación estándar de la media muestral. Se empleará la notación siguiente. Tenemos a sigma de x barra y a sigma de la desviación estándar de la población. El tamaño de la muestra y el tamaño de la población. La desviación estándar de x barra, si la población es finita o pequeña, podemos decir de que la desviación estándar de x barra tendría un factor de corrección de la raíz de n menos n sobre n menos 1 y multiplicado por la desviación estándar entre la raíz de n. Si la población es infinita, ya podemos decir que la distribución de la media muestral va a ser igual a la desviación estándar poblacional sobre la raíz de n. Que ahí tenemos la expresión, esta expresión para calcular la desviación estándar de x barra se va a ocupar siempre que la población sea infinita o la población sea finita y el tamaño de la muestra que estamos realizando es menor al 5% del tamaño de la población. O sea que el tamaño muestral que estamos utilizando n sobre n poblacional es menor o igual al 5%. En cuanto a la forma de la distribución, tenemos que pueden existir dos condiciones. Si la población de interés proviene de una distribución normal o si la población no tiene una distribución normal. En el ejemplo que estamos viendo, si observamos los datos de los salarios, los valores no provenían de una distribución normal, sino que de una distribución uniforme. Entonces podemos decir que si la población tiene una distribución normal, en muchas situaciones es razonable suponer que la población de la que se seleccionó la muestra aleatoria simple tenga una distribución normal o casi normal. Cuando la población tiene este tipo de distribución, la distribución muestral estará distribuida normalmente cuando el tamaño de la cualquiera que sea el tamaño que estemos analizando la muestra. Pero en cambio, como en el ejemplo de los datos de los salarios, si la población no tiene una distribución normal, como el ejemplo de los salarios, que no provenía de una distribución normal, sino que de una distribución uniforme, cuando la población de la que se tomó la muestra aleatoria simple no tiene una distribución normal, por el teorema del límite central, ayuda a determinar la forma de la distribución muestral. El enunciado del teorema del límite central aplicado a la distribución muestral x barra dice lo siguiente. Cuando se seleccionan muestras aleatorias de tamaño n de una población, la distribución muestral de la media muestral puede aproximarse mediante una distribución normal a medida que el tamaño de la muestra se hace grande. O sea, lo que les decía, si hubiéramos estimado más muestras aleatorias, el valor de la media poblacional que era de, vamos a recordar, el valor de la media poblacional que era de un salario de $1,014, podrían aproximarse más el valor de la media muestral a ese valor poblacional. En este caso solo estuvimos analizando 30 muestras. Así calculamos un vector de 30 elementos. Pero haciendo uso del teorema central del límite, si aumentamos el tamaño de muestra, podemos decir de que la aproximación ya va a ser más exacta a una distribución normal, aunque la distribución de la que proviene la población no sea una distribución normal. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de poblaciones distintas con forma de distribución distintas que vemos que no son normales, y conforme vamos aumentando el tamaño de muestra, la forma de la distribución normal ya se asemeja más. A pesar de que no provienen de una distribución normal, ya vemos de que los datos de la media muestral, conforme vamos aumentando el tamaño de n,
ya se van acercando a la forma acampanada, así como que nos pasó en el caso de los salarios, el vector de salario. Y conforme va aumentando ese tamaño de muestra, también se tiene que la desviación estándar va disminuyendo, lo que hace de que sean más cercanos los valores, ya están más centrados con respecto a la media. Y eso mismo puede aplicar, como les digo, si ahora estamos analizando la distribución de la proporción muestral P barra, que sería este caso, ya se puede aplicar ese mismo teorema del límite central. Eh, Haciendo uso, así como hicimos de la distribución uniforme para aproximar la media muestral a una normal, ya con este teorema ya se puede hacer lo mismo con la proporción muestral, aproximarla a una distribución normal. Por ejemplo, de la distribución de la proporción tenemos una variable que es de tipo Bernoulli, donde se hace una realización y vemos si la característica de la población o la característica seleccionada cumple la condición que se está estudiando. ¿La cumple sí o no la cumple? Y así podemos tener una muestra aleatoria de tamaño n, independiente de variables aleatorias x, donde cada una va a estar siendo una Bernoulli de parámetros 1 y proporción poblacional p. Si estimamos la población poblacional, ya podemos decir que esta proporción ya se asemeja a una binomial de parámetros NP. Y por lo tanto, haciendo uso de lo que hemos estado viendo de la media poblacional, ya la proporción muestral, ya podemos decir que la media poblacional, la media muestral, mejor dicho, se va a asemejar a la proporción muestral se va a asemejar a la proporción poblacional y la desviación estándar que va a ser la misma que la poblacional, que la proporción poblacional dividido entre la raíz de n, que vendría siendo de esta forma. Podemos ver casos donde se ocupe esta teoría, algunos ejemplos de aplicación del teorema del límite central. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo 1 que dice, si el contenido en gramos de un determinado medicamento sigue una distribución normal, aquí ya estamos en el caso que la variable poblacional sigue una distribución normal. En este caso de parámetros media muy igual a 7.5 y desviación estándar 0.3. Calcular la probabilidad de que en una muestra de tamaño 5 se obtenga que la media es menor que 7. Entonces aquí la solución a este ejemplo es, tenemos X barra, que es la media muestral, ¿no? Que es la variable de interés, que nos están preguntando aquí, calcular la probabilidad de que en una muestra de tamaño 5 se obtenga que la media sea menor a 7. Y con los datos que tenemos el tamaño de la muestra que es 5, la media poblacional que sería 7.5, la desviación estándar poblacional que sería 0.3. Y entonces nos decía la teoría que cuando la población proviene de una distribución normal, la X barra va a tener la misma distribución normal. Entonces diremos que X barra va a seguir una distribución normal, pero ahora los parámetros serían la media mu igual a la de la población y la desviación estándar va a ser igual a la desviación estándar de la población dividido entre la raíz de n, en este caso n sería 5, n sería igual a 5, con eso ya tenemos cómo se distribuye x barra en este problema. Sería una normal de parámetro 7.5 y haciendo este resultado con desviación estándar 0.4474. Podemos hacer este cálculo haciendo una estandarización donde la estandarización ya sabemos sería X barra, que sería la variable aleatoria. Aquí ya tenemos que la estandarización sería la variable aleatoria X barra menos la media poblacional.
dividido entre la desviación estándar sobre la raíz de n, que en este caso sería la desviación estándar muestral. Aquí ya sería que la probabilidad de que x barra sea menor que 7, que es lo que nos está preguntando, ya sería equivalente a decir que la probabilidad de la variable aleatoria z, que sigue una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1, sea menor que 3.72. Y por simetría podemos decir de que la probabilidad de esta cola que nos están preguntando va a ser igual a la probabilidad de la cola superior. Aquí tenemos una cola inferior menor a menos 3.7269 en la variable z. Entonces va a ser equivalente a decir de que z sea mayor que 3.7269. Y por propiedades del complemento sería igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 3.7269, que sería igual a 1 menos, esta probabilidad sería extremadamente grande porque ya estamos en un extremo de la distribución normal estándar, en uno de los extremos sería cercana a 1, sería 0.99. Entonces, como conclusión, podemos decir que la probabilidad de que esta media muestral sea menor que 7 sería bien baja, de 0.001. Si queremos realizar este procedimiento, queremos hacerlo más fácil, ya en el software R podemos ver que usando la distribución normal, que sería la probabilidad de que x barra sea menor que 7, lo podemos hacer estandarizando y también usando la función de la distribución normal, o podemos hacerlo así en general. Si ya sabemos que x barra sigue una distribución normal, podemos hacer la función de distribución acumulada de esa normal, donde el valor que nos interesa es que sea menor que 7, de una distribución normal que tiene media 7.5 y desviación estándar igual a 0.3 entre la raíz de 5. Ese dato ya podemos escribir como parámetro y queremos esa probabilidad acumulada. Si lo corremos, ahí tenemos el valor que sería cercano a 0, que sería como que correr el 9 como 5 elementos por aquí, y que es donde se hace la aproximación a 1. Si queremos hacer el redondeo de este valor de probabilidad, vamos a ver de cuántos decimales lo redondearon en, creo que como 5 decimales. Vamos a ver si hay un error que xmu, no es este, es este el que tengo que redondear, round a 6 decimales, lo voy a redondear. Vamos a ver. Siempre es un valor muy pequeño. Podemos redondearlo a 8 decimales. No nos cambia mucho la notación científica, al ser un valor de probabilidad extremadamente pequeño, como les sale aquí en el ejemplo. 0.001 el valor de probabilidad para este caso. Ahora podemos pasar a un ejemplo de proporciones. Tenemos el ejemplo 2, de una muestra aleatoria de 500 personas residentes de una determinada ciudad, 350 utilizan habitualmente el transporte público. Se pide la distribución aproximada de la proporción de usuarios habituales del transporte público. La distribución aproximada, como tenemos una muestra de 500 personas y de ellas 350 declararon utilizar habitualmente el transporte público, un estimador de la proporción ya sería el dividir el cociente de 350 entre 500, con lo que la proporción de la muestra sería 0.7. Y dado que el tamaño de la muestra es suficientemente grande, como lo dice el teorema del límite central, la distribución de la proporción de usuarios habituales del transporte público sería aproximadamente normal, con media
mu igual al parámetro, a este parámetro muestral, así como es la media de este tipo de distribución. Aquí sería la media, sería el 0.7 y desviación estándar. Aquí es lo que veíamos que era P por 1 menos P sobre N. La, la varianza sería en este caso que la varianza aquí tenemos cómo se distribuiría al final de que es el 0.7. Haciendo el cálculo ahí podemos ver cómo se distribuye la varianza, que la podemos pasar en el parámetro que nos interesa para calcular la probabilidad en desviación estándar, calculándole la raíz de estos valores. Ahora nos piden calcular la probabilidad de que, entonces con esto ya respondemos el literal A. ¿Cuál sería la distribución aproximada de esta proporción? Ahora respondemos el literal B, que dice calcula la probabilidad de que menos de la cuarta parte de los habitantes no utilice el transporte público. Aquí para calcular eso tenemos que, utilizando la distribución aproximada de la proporción obtenida en el literal anterior y teniendo en cuenta que el hecho de que menos de la cuarta parte, o sea, menos del 25% no utilice el transporte público. Entonces aquí equivale a decir que más de las terceras cuartas partes, de 3 de cuartas partes, o sea, más del 75% si lo utiliza. No sé si logran comprender esta parte, que cuando dice menos de la cuarta parte es equivalente a decir de que es menos de la cuarta parte no lo utilice, es equivalente a decir que más de las tres cuartas partes si lo utilicen. O sea que sería eh, hacer como la probabilidad de que la proporción sea menor que 0.25 va a ser equivalente a calcular la probabilidad de que la proporción sea mayor a 0.75, estandarizando los valores, pasándolo a una distribución normal donde ya calcularíamos el procedimiento de la variable aleatoria, que en este caso es la proporción muestral menos la proporción poblacional, que la estimación la estamos haciendo de 0.7 y en este caso estamos calculando la probabilidad del 75%. Tenemos esa diferencia sobre la desviación estándar de la proporción. Y eso equivale a decir que la probabilidad de la variable aleatoria z, que se distribuye normalmente con media 0 y desviación estándar 1, sea mayor a 2.44. Y este por complemento tenemos su equivalencia. Y eso sería 1 menos 0.9927 y que es un valor de que es extremadamente pequeño. Entonces que esta sería la probabilidad de que más de las tres cuartas partes si lo utiliza. O sea que no se alcanza a cumplir de que más del 75% de la población utilice, según la probabilidad es bien baja el resultado de que sea utilizado por más de 3 de las cuartas partes de la población utilicen el transporte público. Y con esto damos como finalizado los temas de la unidad número 5 referentes a las distribuciones muestrales y al teorema del límite central. Esperando que hayan entendido y si no, se profundizará más en las distintas tutorías que tengamos programadas. Por la atención en la presente, muchas gracias.